Bendiciones, amados hermanos. Vamos a dar inicio orando al Señor. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, venimos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Gracias por mis hermanitos que ya están listos para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque este es el día que ha hecho Jehová. Señor mi Dios, hoy te exaltamos, hoy te alabamos y te agradecemos porque tú eres muy bueno. Ahora, Padre mío, abrimos nuestro corazón para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver Hechos capítulo 3, desde el verso 11. El título de esta transmisión es Tiempos de refrigerio. Dice así la palabra de Dios, Hechos 3:11. Mientras el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Al ver esto, Pedro habló al pueblo: Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Amén, hermanos amados. Ayer vimos acerca de la curación de un cojo, cuando se le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y hermanos amados, esta es la continuación acerca de esa historia. Y lo maravilloso, hermanitos amados, que compagina con otras partes y de la Escritura, y claro, con el carácter del Señor Jesús y del Espíritu Santo, hermanitos, es la humildad, la sencillez de Pedro. ¿Por qué, hermanitos? Hoy en día, muchos hijos de Dios, también siervos de Dios, parece que tienen hambre y sed de reconocimiento y tienen que estar publicándose o promocionándose a sí mismo y hasta poniéndose títulos para tener, hermanitos, dentro una complacencia, o sea, buscan el reconocimiento, lo que la palabra de Dios le llama gloria de los hombres, a tal grado que ya no tienen títulos menores, considerados por ellos menores. O sea, quieren llamarse profetas sin serlo, o apóstoles también sin serlo. O sea, hermanos amados, el que lo es, tiene el respaldo de Dios. Pero sin embargo, a veces no se ha hecho la gran cosa todavía y ya se buscan títulos grandes. ¿Por qué le hablo de esto, mis hermanitos? Porque la pregunta que le hace Pedro a la concurrencia, a la multitud, es ¿por qué ponen la vista en ellos? O sea, como diciendo, nosotros no somos, yo no soy el que hizo esto. Y eso, hermanitos, lo corroboramos aquí. Dice la palabra en el versículo 12. Al ver esto, Pedro habló al pueblo: Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Claro, hermanitos, que la gente estaba muy atónita, maravillada, sorprendida, porque conocían al ex paralítico que ahora saltaba, danzaba, alababa al Señor. Y dice la palabra que tenía asidos, tenía tomados a Pedro y a Juan. Y hermanitos, Pedro les dice: ¿por qué se admiran? ¿Por qué ponen los ojos en ellos? O sea, como reconociendo ellos son algo. Y no, dice la palabra: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Hermanos amados, a eso es a lo que me refiero. Él no está recibiendo reconocimiento o la admiración de la gente. Él está admitiendo: no es por nosotros, no es por poder nuestro o piedad nuestra,
Y hermanitos, de ahí partimos. Cuando un siervo de Dios, en verdad, llamado por el Señor, un llamamiento santo, llamamiento ministerial, como el que el Señor Jesús hace para que le sirvamos, conforme al ministerio que Él proporcionó. Hermanitos amados, cuando ese llamado está, bueno, todos nosotros sabemos, conforme a la Escritura, y ya se ha mencionado acerca de lo que dice Juan, que aquel siervo que busca la gloria del que lo envió, en él no hay tropiezo. O sea, mis hermanitos, siempre buscamos la gloria del que nos llamó, el Señor Jesucristo. No reconocimiento de la gente, porque también dijo el apóstol Pablo, antes, si él agradara a los hombres, no sería siervo del Señor Jesucristo. Y es verdad, hermanos amados. Entonces, si alguien es llamado y sirve al Señor, toda gloria, toda honra es para el Señor. Como está escrito, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. La gloria no es para nosotros, es para el Señor Jesucristo que nos llamó. Sin embargo, hermanitos, cabe la pregunta, ¿por qué entonces se buscan títulos, credenciales, reconocimientos, gloria de los hombres para el que sirve? Si solamente, hermanitos, somos unos siervos, y claro, muchas veces denominados inútiles, pues lo dijo el Señor Jesús. Así, por ejemplo, Juan el Bautista reconocía que él era solamente la voz de uno que clama en el desierto. No títulos. Hermanos amados, el apóstol Pablo también, él atribuía, aunque sabemos que él ocupó el lugar de Judas Iscariote, pero él, ¿cómo se llamaba? El más pequeño de los apóstoles, un abortivo, el más grande de los pecadores. Nunca se atribuyó grandes títulos. Ese síntoma, hermanitos, de humildad es por causa del Espíritu Santo. Entonces, si hoy, hermanitos, falta el Espíritu Santo en alguna persona, falta, hermanitos, saciedad en su vida. Y para querer saciarse, congratularse, sentirse bien, bueno, busca, hermanitos, esos títulos, esa admiración, reconocimiento y recibimiento de la gente. Nosotros que servimos al Señor solamente tenemos una meta: agradar a Dios antes que a los hombres, obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien, ya vimos entonces que Pedro no se atribuye, no se da el crédito a sí mismo. Ahora dice, hermanos amados, versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? A su Hijo Jesús. Y luego dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. 14. Pero vosotros negasteis al santo, al Kadosh y justo, y pedisteis que se os diera un homicida. ¿Se acuerda de Barrabás? 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de, mi Biblia dice, consuelo,
La versión 60 dice de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Amén, hermanitos. Está la predicación de Pedro, aprovechando que la gente se había amontonado por ver este milagro. Estaban admirados. Él le da la gloria a Dios y les anuncia acerca del Señor Jesús. Claro, con la verdad. La verdad de que ellos lo habían desechado, lo habían entregado y que Él murió, pero que esto ya estaba dispuesto por Dios. Por eso dice, hermanos amados, verso 17, pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. O sea, hermanitos, Él dice la verdad, lo que pasó. 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas que Jesucristo había de padecer. Esto estaba escrito, hermanitos. Por eso Isaías 53 habla de los sufrimientos de este, bueno, siervo de Jehová, se le conoce en ese pasaje. O sea, se había anticipado que Él iba a padecer muchísimo, hermanitos. Y así se cumplió. Este Pedro les hablaba acerca de ello, pero hay una solución. Él da la solución, ya que atribuye que ellos lo habían entregado, que ellos habían, dice en el versículo 14, 15, y matasteis al autor de la vida. Esto es verdad, porque ellos preferían decir crucifícalo a este Pilato, y ellos preferían la muerte del Señor Jesús. Pero sabemos que nadie le quitó la vida, sino que Él la puso por nosotros. Y también está escrito que no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por la de sus amigos. Ahora dice la palabra del Señor, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos. Ese mismo mensaje, hermanitos, es el del Antiguo Testamento. Por los profetas como Isaías, Jeremías, también, hermanitos amados, los antiguos, ellos hablaban de ese mensaje: arrepentíos y convertíos. Esa era la predicación de los profetas por muchos años. Ahora, hermanitos, también se requiere de lo mismo: arrepentíos y convertíos. La diferencia de ahora es que tenemos la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Solamente la sangre de Cristo limpia pecados, hermanitos. Pero luego dice: para que vengan de la presencia del Señor, mi Biblia dice tiempos de consuelo. Y la 60 dice tiempos de refrigerio. Un refrigerio, hermanitos, un consuelo, es que ya se va la culpa, ya se va la carga de maldad, ya se va la opresión que antes con derecho el enemigo hacía hacia los que le pertenecían. Hermanitos, ya se fue el miedo, se fue la culpa, se fue la condenación, se fue la muerte espiritual. Ahora hay tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Y claro, hermanitos, claro que hay aflicción alrededor. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanitos, dos cosas juntas acontecen a las vidas. Por fuera una tormenta, tempestad, y como dijo el Señor en las parábolas, hay ríos, soplan fuertes vientos y fuertes lluvias hay, pero no cae la casa, porque está cimentada en la roca.
Entonces hay tormentas por fuera, pero por dentro dijo el Señor Jesús también: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Así que, hermanitos, mientras hay tormenta, pero tenemos paz, refrigerio. ¿Por qué? Porque nos sentimos muy amados. Él nos ama con amor eterno. De tal manera nos amó el Padre que nos dio a su Hijo Jesucristo. Y de tal manera nos ha amado el Señor Jesús que puso su vida en propiciación por nuestros pecados. No hay mayor amor que este, hermanitos. Este amor es grande. Así que, hermanitos, mientras fuera hay tormenta, dentro tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esos son los tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos, convertíos, es lo que dice la palabra de Dios, para que sean borrados vuestros pecados. Mis hermanitos, quiero preguntarle en esta hora: ¿sus pecados ya fueron borrados? ¿Ya fueron perdonados? ¿Sus pecados, hermanitos? ¿Es posible? Sí, se puede, hermanos amados, hacer de que ya no estén esos pecados. Esos pecados que tanto afectaron, que tanto hicieron sufrir. Esos pecados, hermanitos, que tanto mataron y destruyeron. Es posible borrarlos. La sangre de Cristo lo hace. La sangre del Hijo de Dios nos lava, nos limpia. Así que, hermanitos, para eso se necesita: confiéselos, sáquelos, arrepiéntase, conviértase, dígale, declárele al Señor, confiésele sus pecados. Confesarlos, decirlos, hablarlos, equivale a sacarlos. Y, hermanitos, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia, dice Proverbios. Mas el que los encubre no prosperará. Confesar un pecado, decirle: Señor, perdóname, yo hago esto, yo hago aquello, yo soy esto, yo soy el otro, yo pienso, yo siento esto malo, aquello malo, yo hago, yo practico, yo hice. Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Eso es sacarlos. Confesarlos es ya no tenerlos más ocultos, escondidos, reservados. Cuando alguien, hermanitos, calla, por eso dice la Escritura: mas el que los encubre no prosperará. Si uno los esconde, los calla, entonces, hermanitos, allí se quedan. Pero Dios todo lo ve, porque escrito está que Él escudriña la mente y el corazón, y para Él no hay cosa oculta delante de sus ojos. Así que, hermanitos, saque, confiese todo lo que hay, aunque sea reciente o antiguo, aunque no lo ha llevado a cabo todavía, no lo ha practicado, solamente tal vez lo tiene en su mente y en su corazón. Pretende hacer algo malo, ya está. Acuérdese que el Señor juzga las intenciones, porque en el Antiguo Testamento está escrito, dice: no cometerás adulterio. Esto lo dijo el Señor Jesús. Mas yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Sin practicarlo, sin llevar a efecto el pecado, pero tenerlo adentro, hermanitos, pensarlo y sentirlo, ya es pecado. Claro que a la hora de practicarlo se consuma, lleva a la muerte. Entonces, hermanitos, hay que confesar: arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Y en verdad son borrados. Cuando son borrados,
Dios nunca más se vuelve a acordar de ellos, hermanitos. Nosotros como humanos tenemos memoria, nos acordamos, recordamos cosas por causa de nuestra memoria humana. Pero Dios, que es tan maravilloso, tan poderoso, Él tiene el poder para olvidar. Él, hermanitos amados, determina olvidarse de nuestros pecados. Uno dirá, ¿cómo es posible eso? Bueno, nosotros fuimos diseñados y tenemos ese uso de memoria mencionado. Pero el Señor dice que Él puede arrojar a lo profundo del mar nuestros pecados. Sí, mis hermanitos, Él puede olvidar, porque Él es Dios. Él es maravilloso. Oh, porque Él, hermanitos, tiene esa potestad, porque el poder de Él es inentendible. Poder para decir, voy a olvidar los pecados, voy a olvidar lo que se hizo, voy a olvidar. Y sí, hermanitos amados, ciertamente Él lo puede hacer y lo cumple. Así que, hermanitos, por eso usted no se detenga, usted confiese todo lo que hay, porque también de esa manera, hermanitos, usted está a cuentas, porque usted sabe que allá en el cielo no entra maldad, ni pecado, ni corrupción, porque así es el Señor, hermanitos, clemente y misericordioso. Así que, hermanos amados, hágalo. Usted puede. Confiese, arrepiéntase, conviértase. Y luego dice, hermanitos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempo de consuelo. Sí, mis hermanitos, el Señor le va a consolar, el Señor le va a dar ese refrigerio. Así que entre en la paz de Cristo, estése a cuentas, dígale al Señor todo lo que hay, también pídale su ayuda. ¿Cuál ayuda? Escrito está, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Él le puede socorrer, hermanitos amados. Luego dice, versículo 20, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Sí, mis hermanitos, tener al Señor Jesús en su corazón, en su vida. Dice a continuación, verso 21, a este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Pues Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Moisés, hermanitos, en la antigüedad habló de otro profeta y se refería a nuestro Señor Jesús. Pedro hizo referencia de esas palabras de Moisés, porque ciertamente el Señor Jesús es también Ha-Nabí, el profeta, el más grande de todos. Claro que el Señor Jesús habló de Juan el Bautista, pero mayor que Juan el Bautista es el Señor Jesús, y a Él se refiere. Y dice, hermanitos, verso 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén, hermanos amados.
Así que el Señor ha salvado y Él promete dar, hermanitos, este tiempo de consuelo, este tiempo de refrigerio. Y hermanitos amados, ese tiempo es para ahora, para hoy. Aparte es ir al cielo, ser consolado en el cielo, estar allí. Y hermanitos, nunca más habrá allí tristeza, ni llanto, ni dolor, ni lágrimas. Nada de eso. Sin embargo, aquí en la tierra hay paz en la tormenta. Hay refrigerio, hay consuelo en medio de toda la aflicción que se llega a tener. Hermanitos amados, el Señor también dijo en el Antiguo Testamento: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Eso dice en el Antiguo Pacto. Ahora, hermanitos, estamos en el Nuevo Testamento. Vengan a Cristo. Pónganse a cuentas con Cristo. Arrepiéntanse. Conviértanse. Vendrán de la presencia del Señor esos tiempos de refrigerio, de paz. Y más allá también, hermanitos, aunado a esto, en el libro de Hebreos se menciona un reposo. Un reposo, hermanitos. El reposo en el Señor Jesús. Y dice la palabra que entremos en ese reposo. No habla del Shabbat, día de reposo, día séptimo únicamente, sino, hermanitos, que descansamos de nuestras obras como Dios descansó de las suyas. Que entremos a ese reposo. Por eso dice la Escritura: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dice la palabra que no entraríamos a su reposo, hermanitos amados, si es que endureciéramos nuestro corazón. Así que tenga refrigerio, tenga paz, shalom, tenga a Cristo, tenga el perdón de Dios. Sí, perdona a Dios. Hay perdón, hermanitos. No importa la gravedad. Confiese, arrepiéntase, conviértase. Convertirse, hermanitos, también equivale a darle la vuelta al camino que llevaba. Que se regrese. Eso equivale también a convertirse. Va por un camino. Y como dice la palabra del Señor en Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino que lleva a la muerte. O sea, uno va ya en ese rumbo, en esa dirección, ya se determinó y piensa que es bueno su camino, pero lo lleva a la muerte. Entonces, vuélvase de ese camino, regrese. Eso es convertirse, hermanitos. Regresar de ese mal camino e incorporarse al buen camino. ¿Quién es el camino? Se llama Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es el camino. Así que, hermanitos, vuélvase de su mal camino. Déjelo. Y para esto, hermanitos, le aclaro lo espiritual. Lo espiritual es de que cuando alguien, hermanitos, toma una determinación en hacer algo, no es, hermanitos, solamente una acción, no es un hecho únicamente y de ahí usted sigue en Cristo, no, sino que a veces uno toma camino. O sea, el tomar una decisión errada, basada en su corazón engañoso y perverso, y no en la palabra de Dios, no en la obediencia a la palabra de Dios, pareciera, uno no lo ve, no lo sabe, no está consciente, pareciera que es un hecho que nada más queda ahí y ya, una acción y ya, y que uno puede seguir en el camino de Dios. No, mis hermanitos,
hay acciones que cuando uno hace, está tomando un camino. Y ese camino tiene una dirección y también un fin, un destino. Y uno no lo sabe. O sea, si uno toma, hermanitos, un camino debido a decisión, debido a determinación, lo que prosiga es otro hecho que lleva a ese mismo mal camino. Y cada vez se aleja, hermanitos amados. Cuando hay una desviación, también se le conoce como una cuchilla. O sea, uno toma un camino y, hermanitos, puede ser una salida, puede ser una desviación, pero mientras más tiempo pase recorriéndolo, más se aleja. Si no es el camino correcto, más y más se aleja del camino correcto. Es, hermanitos amados, como la punta de un triángulo. Mientras más lo recorre, hermanitos, más se separa y más y más y más. Así, hermanitos, como la punta del triángulo y se dirige a la base del triángulo. Más y más lejos, más y más. Y, hermanitos, un hecho a veces es el emprendimiento de un camino torcido. Haga de cuenta, hermanitos, uno determina, tal vez por falta de fe, tal vez por debilidad, tal vez por engaño, tal vez por tentación, tal vez por el afán, o tal vez por el engaño de las riquezas. Uno toma una determinación: no iré al templo por esto, por este proyecto, o porque me he comprometido, o porque me he metido en algo, en un trabajo, en un proyecto, en algo. Bueno, es una decisión a corto plazo, aparentemente, pero ya es un camino. Tomó un camino y cada vez se va a ir alejando más y más del Señor. Y por dentro se querrá autojustificar diciendo: no me quedaba de otra, Dios sabe por qué lo hice, Dios conoce mi corazón, yo no he dejado de creer en Él, yo lo sigo amando, yo nunca me voy a olvidar de Dios. Sí, eso puede decir para justificarse a sí mismo, pero tomó un camino, y ese camino más y más lo alejará del Señor. No parece malo ese camino, parece recto. Muchos caminos le parecen derechos al hombre, pero su final es camino que lleva a la muerte. Hay más ejemplos, hermanitos. Si, por ejemplo, usted dijera: yo voy a estar en esta situación de separación, o sea, una decisión de no perdonar, en pocas palabras, y no perdona y resiente y guarda rencor, y se determina: no lo voy a perdonar, las cosas van a cambiar, él tiene que pagar, ella tiene que pagar, es su culpa, y yo ya tomé mi determinación. ¿Sabe usted que también está tomando un camino? Y ese camino de rencor, resentimiento, lo van a alejar más de Dios, porque va a hacerse lo que dice en Hebreos: no sea que brotando alguna raíz de amargura contamine a muchos. Esa raíz de amargura va a causar que no vuelva a sentir la presencia de Dios por todo ese tiempo que usted dure sin perdonar. También, hermanitos, el guardar rencor es tomar un camino. Y en ese camino, hermanitos, cada día que lo recorre, más se aleja de Dios y más se pierde, más se enfría, más se endurece, y el resultado es que llega hasta morir espiritualmente. Deja de comer palabra de Dios, deja de congregarse, y si todavía se esfuerza en congregarse, pero deja de comer o deja de sentir la presencia de Dios, y eso causa que muera. Es, hermanitos amados, como cuando un tizón dentro de una lumbre, una fogata, un fuego, se quita. Sí, hermanitos, arderá por cierto tiempo corto,
ahí estará prendido el tizón, pero se va a apagar, es lógico, se va a apagar. Por haberse separado de la fogata, se apagará más rápido. Entonces, hermanitos, mientras más usted se aleje, entonces más se va a enfriar. Tomó un camino. Hay caminos, ya lo hemos mencionado, parecen derechos, hermanitos, parece recto. Voy a hacer esto, y hermanos, conllevan un cambio, conllevan quitar algo, porque nadie puede servir a dos señores. Hay cosas, hermanitos, necesarias. No es que usted lo decidió, sino que sucedió, pero usted no se ha soltado de la mano de Dios, ni Dios lo ha soltado a usted, ni nunca lo soltará. Cosas que trajeron cambios, pero ahí está el Señor con usted. Pero conste, no es una determinación mala, sino que usted, hermanitos, está dependiendo de Dios y no se suelta de Dios. Esa es una situación. Pero el otro lado es, hermanitos, cuando uno de su corazón determina tomar camino, un rumbo, pero es lejos de Dios, va a tener sus efectos, hermanitos. Arrepiéntase, conviértanse, hermanos amados. Eso es lo que el Señor dice en su palabra. Muy bien. Ahora dice, hermanos amados, versículo 24, le repito, y a todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Se convierta de su maldad. Así que, hermanitos amados, eso es convertirse. Volverse del camino malo, incorrecto, el que uno ya había trazado o se había determinado. Así que, hermanitos, usted necesita convertirse, necesita regresar de ese mal camino. Eso es convertirse. Volver, hermanitos. Vuelva a Cristo. Vuelva al camino de Cristo. Vuelva a la voluntad del Señor. ¿Está en su voluntad? ¿Está en el camino correcto que es Cristo? Vuélvase, conviértase de su maldad. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, venimos ante ti. Si alguno de mis hermanitos necesita convertirse, regresar, tal vez alguno no sepa cómo, Señor. Como le dijiste a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, le dijiste, por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Señor, así mis hermanitos, si alguno ha tomado un camino incorrecto, que se vuelva, que se arrepienta. Señor, que se acuerde que es Padre Santo, tendrá que regresar, tendrá que convertirse mi hermanito. Y tú le vas a dar tiempos de refrigerio, de paz, de consuelo en su vida. Le perdonará sus pecados, estará reconciliado contigo, reconciliada contigo. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de volver, de convertirnos, de arrepentirnos, y que vengan de tu presencia tiempos de refrigerio, de consuelo. Ayuda a mis hermanitos a volver y a retomar el rumbo, el camino. Jesucristo es nuestro camino. Gracias, Señor mi Dios.
en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. El Señor Dios nuestro con ustedes, hermanitos, hoy le bendiga grandemente. Le esperamos en el culto aquí en Filadelfia Central, 20 para las 7 de la noche. Amén.